En el libro de los Hechos hay un pensamiento, en el capítulo 2, el versículo 38, que nos ha tomado bastante tiempo y pienso que todavía nos tomará más tiempo. Hechos capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro expresó, dice el verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Pero gracias por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión en cualquier lugar del mundo. Permítanos, Dios, en esta hora, al estudiar su santo libro, su palabra bendita, ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabras, dichos, opiniones e ideas y conceptos de hombres, no. Pero que recibamos la palabra de Dios, la palabra que vive y permanece para siempre. Que al recibir su verdad, nuestra vida sea cambiada y transformada para la gloria de su nombre. Diríjanos, Dios, y háblenos. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. La serie Transformados por su Espíritu, hemos dicho, es una serie muy extensa. Envuelve o involucra todo lo que tiene que ver con el plan de salvación. La ciencia de la salvación será objeto de estudio por toda la eternidad. Durante toda la eternidad estudiaremos la maravillosa gracia, misericordia, experiencia, la maravillosa manifestación del amor de Dios que hace posible que sus hijos regresen a la casa. Es bueno recordar que el problema del pecado no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo. Y ángeles se convirtieron en demonios. El problema del pecado entonces se incuba en la tierra y desde la tierra ahora todo el universo estudia el maravilloso plan de salvación. De hecho, hay pasajes en la Biblia que llaman la atención por su contenido al mostrar cómo desde la tierra se enfoca todo el universo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Este pasaje es sumamente interesante al punto que mientras nosotros estudiamos la Biblia aquí y ahora, es muy probable que el universo esté enfocado y sintonizado con nosotros también. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 9, dice la Biblia. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser, ¿qué dice la Biblia? Espectáculo ¿a quiénes? Al mundo, ¿a quiénes más? A los ángeles y ¿a quiénes más? Y a los hombres. Si Pablo dice que somos espectáculo al mundo, la palabra que aparece en griego es cosmos, número 2, a los ángeles y número 3, a los hombres, entonces esto dice que usted y yo estamos desempeñando un papel. Pero no estamos siguiendo un libreto que un hombre escribió. Estamos viviendo una experiencia real en un mundo real con una situación real que se llama conflicto cósmico. El conflicto de los siglos. Las decisiones que usted toma le afectan o le benefician. La actitud que usted adopta, la cosmovisión de la vida que usted tenga, decidirá su futuro. Uno de dos lugares. 1 Corintios 15, 22. En Adán todos mueren. En Cristo todos serán vivificados. Usted está o en Adán o usted está en Cristo. Mientras usted vive en la tierra, los 70, los 80, los 90 o los 150 años, si usted quiere. Mientras usted vive los años aquí en la tierra, usted está desempeñando un papel. ¿Delante de quiénes? Número 1, delante de los hombres que están en la tierra. Número 2, delante de los ángeles que están en el cielo. Y número 3, ante todo el cosmos, ante todo el universo. De modo, querido, que usted no está viviendo por vivir.
Su vida está diciendo, en realidad, ¿dónde está usted parado? Cuando la persona habla de la adoración, es bueno saber que la adoración no es un culto. La adoración es un estilo de vida. No es que voy a la iglesia a hacer el culto. No, señor. Usted está en culto desde que usted abre los ojos en la mañana. Todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, todo lo que usted vive, dice a cuál Dios usted está sirviendo. Usted no puede divorciar al Dios que adora de la vida que vive. Es un craso error creerse que a Dios se le hace un culto. No, a Dios se le vive una vida. Por eso es interesante saber que a usted lo están mirando los hombres, lo están mirando los ángeles y también lo están mirando todo el universo. No hay lugar que usted esté que no lo estén mirando. No hay lugar que usted se pueda esconder. Su vida está testificando si cree en Dios o no cree en Dios. Si sirve a Dios o no sirve a Dios. Si sigue a Dios o no sigue a Dios. La tragedia más grande de los cristianos es que se han hecho muy religiosos, pero no son espirituales. Y piensan que vienen a la iglesia a hacer el culto. Querido, el culto es la experiencia de adoración con Dios en todo momento de tu vida. Eres un espectáculo. Eres exhibido. Por eso es tan importante entender y conocer, comprender qué hizo Jesús, para que nuestra vida cobre ese poder que Jesús ofreció, que se llama Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que nos cambia y nos transforma y nos convierte y nos hace nacer de nuevo y nos hace persona arrepentida y nos transforma a la semejanza de Cristo Jesús. De hecho, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que somos linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciéis las virtudes, anunciéis los perfiles, los atributos, las características, que ustedes muestren al universo las bellezas de la santidad del carácter de Dios. Ese es el fin último del plan de salvación. Por eso es interesantísimo entender y comprender cómo se desarrolla el plan de salvación, cuánto le costó a Dios, cómo lo hizo Dios, hasta dónde llegó Dios con tal de asegurar la salvación suya y la salvación mía. El desconocimiento de esta realidad, de esta verdad y de estos principios ha hecho que el cristianismo se convierta, perdonen, en una vergüenza en la tierra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando Jesucristo vino a la tierra, los discípulos le siguieron. Después que Cristo se fue y derramó el Espíritu Santo, la iglesia tenía un poder tan grande que estremecieron a todo el mundo. Y por millares se entregaban a Cristo Jesús. Y yo le hago una pregunta, ¿no es el mismo Dios? ¿Sí o no? ¿No es el mismo Espíritu Santo? ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué hay tanta mortandad? Bueno, vamos a decir así, porque no saben. Hay que decir algo. Bueno, y como no saben, vamos a estudiar. ¿Cuánto costó? ¿Se han dado cuenta que las personas se valoran más en función de cuánto costaron? Si usted compra un carro 0 millas, un Lamborghini o un Bentley le estoy mortificando la vida con esos carros. Un BMW. Pienso que sí, estamos más a tono, ¿verdad? ¿No hay mucho BMW aquí? ¿Así? Un BMW nuevecito. ¿Cuesta o no cuesta? ¿Cuesta o no cuesta? ¿Usted lo cuidará o no lo cuidará? Entonces, si eso es un carro, póngase a pensar lo que usted costó. Dice 1 de Pedro 1:18, que nos compró y nos rescató con la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Fue caro el pago o no fue caro? ¿Vale usted o no vale? Entonces viva por lo que usted costó. La sangre del Hijo de Dios. Efesios 3:10. Vamos rapidito. Efesios 3:10. Hoy tenemos cosas hermosas que estudiar, pero permítame poner la mesa de esta manera. Tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que proyectarnos hacia donde Dios nos quiere colocar. Dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia, por medio de usted, por medio de mí. Quiere Dios dar a conocer su multiforme sabiduría. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales.
a las criaturas celestiales, a los ángeles del cielo, Dios quiere darle a conocer su multiforme sabiduría a través de usted. Cuando aceptamos a Jesús, cuando el Espíritu viene a nuestra vida, nos cambia y nos transforma. Cuando aceptamos a Jesús y estudiamos la palabra, 1 de Pedro 1:23, y nos dan una simiente incorruptible que viene de lo alto, entonces en la vida nuestra viene un poder sobrenatural y hace una transformación sobrenatural y nos hace vivir una vida trascendente que llega más allá del simple hecho de la existencia en la tierra. Se enfoca hasta el cielo y hasta el vastísimo universo, anunciando a todo el universo que nosotros ahora somos hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No es un asunto solo de meterte en el cielo, es mucho más que eso. Es desarrollar en ti un carácter que refleje la belleza y la santidad de Dios. Es reflejar en ti la imagen preciosa de Cristo Jesús. Cuando el hombre y la mujer salieron de las manos de Dios, dice la Biblia, Génesis 1:26, 27, Dios los hizo a su imagen y semejanza. En Adán y Eva se veía la belleza y la santidad de Dios. Cuando el pecado entró, aquella imagen desapareció. Acto seguido, Dios viene y resuelve con el problema de salvación. Los viste con túnicas de pieles y restaura y restablece la relación con el cielo a través de Cristo Jesús. Cuando la persona se bautiza, Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice la Biblia, porque lo que somos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. De modo que cuando una persona se entrega a Jesús, recibe, acepta a Jesús y es bautizada, ahora cuando Dios mira a la persona, no ve a la persona, sino que ve a Cristo Jesús nuestro Salvador. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces usted vivirá ahora a la altura de lo que usted es. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice que somos hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Dice que ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces usted tiene que vivir a la altura de lo que usted es, un hijo de Dios. ¿Sí o no? Es vergonzosa la manera como los cristianos viven. Bueno, porque no lo saben. ¿Lo estamos aprendiendo o no lo estamos aprendiendo? ¿Lo estamos aprendiendo o no lo estamos aprendiendo? Vivamos a la altura de lo que nosotros somos. Hace años leí una historia de un niño que estudiaba en una escuela en una ciudad cualquiera de un país determinado. La historia dice que el comportamiento y la conducta de este niño era muy peculiar. Inclusive llamaba la atención porque era un niño adoptado. Un día la maestra no pudo aguantar la curiosidad y fue a la casa del niño adoptado a preguntar por qué este niño era tan peculiar. Número 1, su butaca estaba siempre en su lugar. Número 2, sus cuadernos estaban siempre en la manera apropiada. Las páginas de sus cuadernos estaban limpias e impecables. Siempre cumplía con sus tareas. E inclusive en el momento del recreo siempre buscaba un lugar tranquilo para no meterse en problemas. Y generalmente prefería quedarse en el salón leyendo. Un niño curioso, un lenguaje correcto, un comportamiento adecuado, una persona completamente distinta. Y la maestra sabía que era un niño adoptado. Vino a la casa de la familia que lo adoptó y le preguntó que por qué este niño era tan especial y tan diferente. Y ellos nos pudieron explicarle, bueno, nosotros queríamos un hijo y tuvimos la suerte de conseguirlo y lo adoptamos y lo amamos mejor que si hubiera sido hijo nuestro, porque este muchacho está tan educadito que nosotros preguntamos cómo este muchacho está tan bien educado si nosotros no somos tan educados. Un día la maestra le dijo, yo quiero hablar contigo, fulano. Le dijo, sí, maestra, ¿cómo no? Salió todo el mundo al recreo y se sentó con el niño y le preguntó, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres tan especial? ¿Quién eres tú? Y él la miró y se sonrió. Y entonces le dijo, tengo que contarle una historia. Y ella le dijo, adelante, cuéntala. Le voy a hacer la historia mañana, ¿le parece? ¿Le parece bien? Dejo la historia para mañana. Él comenzó a contar, dice, mire maestra, yo vengo del reino tal, del país tal. Hace 3 años, hace 4 años, dieron un golpe de estado a mi papá, que era el rey. Mataron a mi papá, mataron a mi mamá y a mi hermanito. Y cuando mi papá estaba muriendo, la nana me sacó por un lugar secreto para librarme de la muerte. Y mi papá herido me
me detuvo a la nana y me dijo, fulano, usted es un príncipe, usted es hijo de un rey. Donde quiera que usted vaya, debe comportarse como lo que usted es. Y cuando usted sea grande, tiene derecho a este trono. Así que vaya, prepárese, edúquese, y cuando el tiempo llegue, venga a exigir el trono que le pertenece a usted. Pero recuerde, usted es el príncipe fulano de tal, y debe comportarse siempre como lo que usted es. Cuando él le cuenta la historia, y termina de decirle la historia de su familia, entonces le dice, ¿en realidad usted quiere saber quién soy, maestra? Y la maestra con los ojos llenos de lágrimas le dice que sí. Y entonces él se pone en pie y comienza y le dice, yo soy el príncipe fulano de tal. Y empezó a decir todos los derechos que tenía por haber sido hijo del rey. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿De quién es hijo usted? Compórtese como tal, por favor. ¿Se entiende o no se entiende? La gente no está aceptando el evangelio porque usted está presentando a un Dios que es vergonzoso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo puede la gente creer en un Dios representado de una manera tan vil, tan vulgar, tan baja, tan... Oiga, por favor, ¿cuánto ha pagado Dios por usted? ¿Cuánto le ha costado Dios la salvación suya y cómo Dios le ama? Cuando presento el evangelio, yo no presento un evangelio como una fruta podrida que se está acabando, se está dañando, hay que comérsela pronto. No, usted se equivocó. Yo no pongo el evangelio abajo para que llegue a los pies suyos. Usted se equivocó. Es usted que tiene que venir arriba, donde está el evangelio del Señor. ¿Se entiende o no se entiende? Es usted que es glorificado. Es usted que es bendecido. Usted no le hace ningún favor al evangelio. Es el evangelio que le hace el favor a usted. Por eso soy bravo cuando predico. Usted se quiere salvar, bendito sea Dios. Se quiere perder, piérdase. Es un problema. Pero Dios hizo todo para que usted se salve. ¿Me están entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? Una maestra en una ciudad muy importante de Estados Unidos, terminé de predicar y viene con los ojos llorosos y me pregunta y me dice, pastor, ¿usted cree que algún día yo podré llegar a ser una cristiana? La miro y me sonrió. Yo creo que sí. Al final de la semana se bautizó. Porque dice, me gusta así. El evangelio es lo mejor que hay en la tierra. Y le costó a Dios todo lo que Dios tenía, inclusive la sangre de su hijo. ¿Me están entendiendo? No, usted se equivocó. Si usted se quiere salvar, tiene que entender que el evangelio es lo mejor que hay. Le costó todo a Dios. Y vivir en la casa de Dios yo creo que tiene que ser lo más importante en la vida. ¿Me entienden o no me entienden? ¿Usted se quiere perder? Bueno, pues su problema. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vamos a ver esta noche hasta dónde llegó Dios y hasta lo que Dios ha hecho. Pensemos que la gente no se decide por Jesús porque no sabe. Prefiero pensar así y no pensar otra cosa, porque la mayoría de los lugares donde voy, cuando la gente sí sabe, toma una decisión. Hace unos días estábamos en Venezuela, hace unos días estábamos en Canadá, y así pueden mencionar unos cuantos países para atrás. Y en cada lugar que vamos, cuando estudian la Biblia, cuando entienden la Biblia, las personas entonces su mente cambia y su vida se transforma. Y yo pregunto, ¿estamos estudiando la Biblia o no estamos estudiando la Biblia? Hechos capítulo 2, vamos al libro de los Hechos. Avancemos donde estamos. Hoy hay algo maravilloso que debemos estudiar. Hechos capítulo 2, estamos leyendo y estudiando el discurso de Pedro. Pedro el día de Pentecostés presenta su discurso y ya hemos dicho que este discurso tiene 4 partes. Número 1, el cumplimiento de la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. Número 2, la presentación de Pedro acerca de la resurrección del Señor Jesús. Número 3, Cristo como el Señor y Mesías. Y número 4, un llamado al arrepentimiento. Ya estamos definiendo o terminando la parte de la resurrección de Jesús. Ya vimos el versículo 22 y 23 y estamos en el versículo 24 cuando dice que Dios lo levantó. Dios levantó a Cristo de la tumba. Y vemos cómo David habla acerca del Mesías que sería levantado antes de ver corrupción. Ya esa parte la vimos y la estudiamos. Ahora, veamos más adelante en el versículo número 33, donde dice Pedro, así que, exaltado por la diestra de Dios
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí aparece una frase interesante: exaltado por la diestra de Dios. ¿Exaltado por qué? Por la diestra de Dios. Debemos entender lo que significa la diestra de Dios. Recuerde que la exaltación por la diestra de Dios viene después que Cristo muere en la cruz, después de su sacrificio y después de su resurrección. Primero cumple con su misión y luego viene su exaltación. Primero cumple el propósito de su vida y luego viene la exaltación en su vida. Veamos esto brevemente en San Juan capítulo 17, versículo 1 al 3. Vamos rapidito. Veamos esto rapidito. Y luego entonces entremos en los detalles. Es muy importante esto, queridos. Su salvación no es una lotería. Su salvación no es una posibilidad. La salvación suya y mía en Cristo está asegurada, está garantizada, está sellada. No hay lugar a dudas. San Juan capítulo 17, versículo 1. Dice la Biblia: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En algunos temas anteriores ya explicamos todo esto. Ha llegado la hora. ¿La hora de qué? Número 1, la hora de la muerte, la hora del sacrificio, la hora de la potestad de las tinieblas, pero también llegó la hora de la glorificación. Es interesante leer en el capítulo 19 del libro de San Juan, versículo 30, cuando Jesús dice: consumado es. En la cruz, Cristo consumó la misión que vino a hacer a la tierra. Cristo vino a la tierra a dar vida eterna. Cuando el pecado entró, con el pecado entró la muerte eterna. Cuando Cristo entró, entró la vida eterna. ¿Se entiende o no se entiende? Cristo vino a cumplir una misión en la tierra y era dar vida eterna a los que merecían muerte eterna. Pero para Cristo dar la vida eterna tenía que morir la muerte eterna. La muerte de Cristo en la cruz es la muerte eterna, o lo que le llaman la segunda muerte en el libro de Apocalipsis. Cristo ahora puede impartir vida eterna porque Cristo muere la muerte eterna. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ha llegado la hora del dolor, la hora del sacrificio, la hora de la muerte. Ha llegado la hora de la maldición. Cristo muere en la cruz del Calvario como un maldito de Dios, Gálatas 3:13. Pero Cristo paga en su cuerpo el precio del pecado, Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. De modo que Cristo vence la maldad, vence el pecado y vence al diablo muriendo en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo es la muerte de la muerte. La muerte de Cristo es la muerte del pecado y la muerte de Cristo es la muerte de Satanás. Por eso en San Juan capítulo 12 Cristo dice: ahora es el juicio del príncipe de este mundo. Y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. La idea de todos no incluye solamente los seres humanos. Todo involucra todo el universo. Ante el vastísimo universo, Lucifer levantó una acusación contra Jehová. La acusación fue tan fuerte que hubo ángeles en el cielo que creyeron en Lucifer, ¿sí o no? Y se convirtieron en demonios. Quedó ante el universo la pregunta: ¿será cierto o no lo será? Cuando Cristo muere en la cruz, entonces el universo entero se da cuenta que Lucifer es mentiroso y asesino de Dios. Entonces todo el universo es otra vez atraído a Cristo Jesús. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Se imagina que usted sea parte de este asunto? Que involucra no solo la tierra, sino todo el vastísimo universo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Cristianismo es más que ser miembro de una religión. Cristianismo es más sencillamente que te pongan en el cielo. Cristianismo es reflejar la gloria de Dios ante los hombres, ante los ángeles y ante el vastísimo universo. Es trascendente la experiencia de ser cristiano. Pero lamentablemente Satanás se metió en el asunto de las religiones, en el asunto del cristianismo, y ha trastornado las cosas. Y la gente no ha querido estudiar la Biblia, no ha querido entender y comprender qué es lo que Dios está haciendo. Y eso ha trastornado la cosa. Ha llegado la hora de la muerte.
ha llegado la hora del sacrificio, ha llegado la hora de la maldición, pero también ha llegado la hora de la glorificación. ¿Por qué? Porque al morir en la cruz resuelve el problema del pecado. Al morir en la cruz vence el pecado. Al morir en la cruz vence la maldad. Al morir en la cruz vence a Satanás. Y ahora, dice el versículo 15 del capítulo del libro de Colosenses, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz está el secreto. En la cruz está el detalle. Versículo número 2. Mire lo que dice en el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Potestad sobre toda carne. Cristo siempre ha tenido potestad sobre toda carne, pero al venir a la tierra y morir en la cruz, ganó, compró, triunfó sobre el pecado y la maldad, sobre Lucifer, y conquistó nuevamente la tierra. Ahora, dice él en San Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, dice Cristo, yo tengo todo poder aquí en la tierra y también en el reino de los cielos. Y si usted se llama cristiano, ¿por qué esa vida tan arrastrada? Si usted está siguiendo a Cristo que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, ¿por qué una vida tan pobre, tan vacía? Bueno, ya hemos dicho, porque usted no sabía. Hay que agarrarse de alguna cosa o no. Pero ya usted lo sabe. No se concibe que un cristiano vive una vida tan pobre, una vida tan vergonzosa. Dios es el dueño. Cristo conquistó nuevamente la tierra. Ahora Cristo tiene todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Él dice, esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La clave es el verbo conocer. Escucha por un momento. Conocer en la mentalidad de Juan que escribe ese evangelio, conocer en la mentalidad de la Biblia en el Nuevo Testamento, conocer en el idioma griego, el verbo que se utiliza, ginosko, significa una experiencia cotidiana, una experiencia vivencial, una experiencia fresca. La idea del verbo, aunque se escribe en griego, es un sentir hebreo. La idea del verbo en hebreo es una experiencia con el objeto de mi conocimiento, en este caso, con Dios. Conocer a Dios significa relacionarse íntimamente con Él, tener un acercamiento a Él. Por eso, la palabra arrepentimiento significa, en hebreo, volverse a Dios. Cuando conocemos personalmente a Dios, cuando nos relacionamos personalmente con Dios, cuando tenemos comunión real con Dios, nuestra vida cambia a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? No me diga a mí que usted se relaciona con Dios y sigue siendo la misma persona mentirosa no, mire, por favor. Pero cuando usted conoce a Dios, cuando se relaciona con Dios, la experiencia de estar en comunión con Él produce un cambio y una transformación en la vida suya. ¿Cambió Pedro? ¿Cambió Andrés? Todos los discípulos, todos los apóstoles que se sometieron a la voluntad de Cristo Jesús fueron cambiados y transformados para la gloria de Dios. Y en la vida suya pasará igual. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Cristo cumplió la misión que vino a hacer en la tierra. Cristo vino a la tierra a cumplir esa misión. ¿Cuál es la misión? Dar vida eterna. Ganó, compró el derecho de dar vida eterna. Y por eso, dice en 2 Corintios capítulo 5, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mire lo que dice el versículo siguiente. Vamos a 2 Corintios 5. Mire qué cosa linda. ¿A qué misión vinimos a este lugar? Vinimos a impartir salvación y vida eterna. Mire qué cosa linda. Versículo 19, 2 Corintios 5. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué cosa? Reconciliaos con Dios.
Cristo vino a impartir salvación y vida eterna. Cristo se fue al cielo, pero dejó en los discípulos ese derecho. Ahora somos embajadores en nombre de Cristo para impartir salvación y vida eterna. Si usted acepta el Evangelio, si acepta a Jesús en Cristo, usted recibe salvación y vida eterna. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pero recuerde que no es un concepto, no es una idea, no es una teoría, es un principio. Y si es verdad que usted aceptó a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Su vida tiene que ser nueva. Por eso ahora tenemos que comprender hasta dónde llegó Dios en Cristo para asegurar nuestra salvación. Y lo que vamos a estudiar tenemos que empezarlo ahora. Ahora vamos a entender el versículo 33. ¿Están listos? Hechos capítulo 2, versículo 33. Permita a Dios, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, que comprendamos estas cosas, las vivamos y veamos la gloria de Dios en nuestra vida. Dice el versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios. ¿Quién exaltó a Cristo? Dios. ¿Qué significa la diestra de Dios? Bueno, los niños piensan que es la mano derecha de Dios, y es una buena idea. Pero la palabra diestra de Dios es más que la mano derecha. Por eso ahora vamos a ver pasajes de la Biblia que muestran que Cristo está a la diestra de Dios. La diestra de Dios significa una posición de poder y autoridad. ¿Posición de qué? Poder y autoridad. Recuerde que el poder es una capacidad, pero la autoridad es otra cosa. Cuando usted como padre tiene poder, usted puede convertir todos sus hijos en delincuentes. Oigan, ¿puedo decir un par de cosas que le molesten? Sí, porque a algunos padres les va a doler lo que voy a decir ahora. ¿Puedo o no puedo? Así me gusta. Muy bien, aquí le va entonces. Cuando usted es papá y tiene poder, usted obliga y somete a sus hijos a lo que a usted le da la gana. Eso es poder. Cuando usted tiene autoridad, es otra historia. La autoridad es la manera como usted influye sobre la gente. Autoridad es sinónimo de influir. Se tiene autoridad cuando usted es el ejemplo de lo que quiere que los demás sean. Se tiene poder cuando usted impone su voluntad. Querido papá, ¿qué tiene sobre tus hijos? ¿Poder? Eso lo tiene cualquiera. ¿Tiene autoridad? ¿Quieren tus hijos imitarte a ti? ¿Quieren tus hijos ser como tú? ¿Se entiende poder y autoridad? ¿Se entiende o no se entiende? Cristo ganó el poder muriendo en la cruz del Calvario, pero vino y nos dio un ejemplo en la tierra de cómo debemos vivir. Así que tiene autoridad sobre nosotros. Él dijo, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Cristo nos dio el ejemplo, nos dio el testimonio. Cristo nos señaló un camino y una manera de ser. Eso es autoridad. Tiene poder y lo ganó, venció al diablo en la cruz, venció la maldad, venció el pecado y pagó el precio de tus pecados y de los míos. Ganó el derecho de darte salvación y vida eterna, pero te muestra el ejemplo de su vida para que siga el ejemplo de su vida. Y no es obligatorio, si tú quieres, si tú no quieres no lo sigas, pero al final de la jornada tú pagarás las consecuencias. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tiene usted hijos? Asegúrese que tiene usted con sus hijos si tiene poder o autoridad. Porque al final de la jornada, cuando sean adolescentes, le van a decir que usted tuvo con ellos. Si fue poder, se van y se espantan y adiós. Si es autoridad, siempre querrán estar cerca de su papá y su mamá. Mejor sigamos con el sermón, ¿verdad? Para que las cosas se mantengan en su lugar. Cristo ganó todo el poder, por eso dice, toda potestad, exusía, toda autoridad, todo derecho me ha sido dado en el cielo y en la tierra. En el cielo porque soy Dios, en la tierra porque conquisté el pecado, la maldad y el diablo. Con mi sangre pagué el precio del pecado, así que tengo todo poder y toda autoridad en la tierra también. Y yo le hago una pregunta, cuando usted se entrega a Cristo, ¿a quién se está entregando? Al que tiene todo poder y toda autoridad.
¿Tiene sentido eso o no tiene sentido? Veamos algunos pasajes en el tiempo que nos queda para que vean qué cosa linda es la Biblia. A mí me fascina la Biblia. Cuando era un adolescente, era muy inquieto. Me gustaba leer mucho y me gustaba estudiar mucho. Todavía me gusta leer y estudiar. Pero yo me preguntaba cuando era un adolescente, oye, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué vive la gente? ¿Para qué existe la gente? ¿Qué relajo este de nacer, crecer, morir y multiplicarse? ¿Qué relajo es ese? ¿Seremos nosotros como los animalitos? ¿O como un árbol que nace, crece, se reproduce y se muere? ¿Es eso el sentido de la vida? No, tiene que haber algo más. Bueno, y estudié, pero por la gracia de Dios me encontré con la Biblia. Por la gracia de Dios me encontré con el Señor Jesús. Por la gracia de Dios conocí a Dios. Por la gracia de Dios recibí el Espíritu Santo. Y entonces todo cambió. Estudié en una universidad de mi país, la Universidad Autónoma de mi país, la Facultad de Humanidades. Estudié Ciencias Sociales. En ese tiempo nadie creía en Dios. Qué cosa linda, mamacita linda, compadre. Oiga, se ponía caliente la cosa en la clase porque era duro que le daban a uno. Y le dije, bueno, Señor, yo no puedo creer en un Dios que me mencionan, ni en un Dios que me cuentan. Yo necesito conocer un Dios real y está vivo y que se relacione conmigo. Ya pasaron 33 años y cada mañana tenemos una cita en la mañana. Usted puede pensar lo que usted quiera. Claro, usted tiene el derecho de hacerlo. Pero yo tengo 33 años caminando con Él, relacionándome con Él. Y por amor a Él, estoy viajando por todo el mundo presentando la palabra de Él a las personas que no la conocen. No me diga a mí que no estamos estudiando la Biblia. ¿Estamos estudiando la Biblia, sí o no? Mira lo que dice la Biblia con relación a esta frase, la diestra de Dios. Cuando a Esteban lo estaban apedreando, mire lo que vio Esteban y lo que Esteban dijo. Hechos capítulo 7, versículo 55 y versículo número 56. ¿Por qué presentamos las evidencias de la Biblia? Porque Dios dice que la Biblia es su palabra. Hechos capítulo 7, versículo 55-56, dice la Biblia, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y qué dice ahora? Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Recuerde que la diestra de Dios significa una posición de poder y autoridad. Si Cristo está a la diestra de Dios, si Cristo tiene la posición de poder y autoridad y usted se entrega a Cristo y usted recibe a Cristo, entonces la persona que está en la posición de poder y autoridad ahora tiene derecho sobre usted. Y no importa lo que sea, no importa lo que suceda, no importa lo que se necesite, no importa lo que sea necesario, Cristo tiene poder para hacer lo que haya que hacer. ¿Sí o no? ¿Recuerdan la experiencia de Pedro en Hechos capítulo 8? Cuando llegó Eneas y Eneas estaba enfermo y dice, Eneas, el Señor Jesús te sana. ¿Recuerdan a Tabita Dorcas? ¿Le recuerdan o no lo recuerdan? ¿Se había muerto o no se había muerto? Y vinieron las viudas a decirle, mira que Tabita se nos murió y esta mujer es la que hacía los vestidos para las viudas y para la gente. Y Pedro dice, ¿cómo que se murió? Sí, se murió la tipa, ¿quién va a hacer los vestidos? Recuerde que la iglesia cristiana comenzó con gente sencilla y humilde. Y entonces Pedro va y le dice a Tabita, ¿y qué le pasa a esta mujer que se murió si se necesita todavía? Y le dice, hey Tabita, levántate de ahí. Y la mujer se resucitó y comenzó a trabajar otra vez. ¿Tiene Dios poder o no tiene Dios poder? El problema nuestro es que nuestra incredulidad ha hecho imposible que Dios pueda manifestarse. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Somos unos cristianos tan pobres y tan flojos que ni siquiera nuestros hijos quieren creer en Dios porque ven la vida y la experiencia de nosotros. ¿Cómo pueden creer en un Dios de una persona como usted y como yo que no mostramos ninguna cosa? Recuerde que yo no estoy vendiendo una fruta podrida, ¿eh? No, yo estoy presentándole a usted el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. No hay nada más hermoso que le pueda pasar a usted como entregarse a Dios, como ser parte de la familia de Dios, como pertenecer a la casa de Dios y al reino de los cielos. Cristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra.
Cuando este hombre estaba muriendo, Esteban, estaba muriendo por ser fiel a Cristo. Cuando la iglesia cristiana comienza, era necesaria la experiencia viva, real y cruda de los mismos cristianos que despertó el interés de los otros cristianos. Cristo murió en la cruz crucificado. Esteban murió apedreado. Santiago murió atravesado por una espada. Pedro murió crucificado. Andrés murió crucificado. Y los discípulos, la mayoría, casi todos, con excepción de Juan, murieron como mártires. ¿Para qué? Para inspirar en el ser humano que esto no es un relajo ni un juego. Si los problemas vienen, que vengan en el nombre del Señor Jesús, pero no que se lo busque usted. Mire lo que dice la Biblia, San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22. Queridos, la salvación está segura y asegurada y garantizada en Cristo Jesús. San Mateo capítulo 22, versículo 41 en adelante. Mire qué cosa linda. Cristo a la diestra del Padre. Mateo capítulo 22, versículo 41 en adelante. Dice la Biblia, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y entonces no supieron qué contestar. ¿Qué está diciendo Cristo con esto? Queridos, quiero que sepan quién soy yo. Quiero que estén claros que yo no soy un profeta más. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Tuvo Cristo poder y autoridad en la tierra para hacer milagros y maravillas? Entonces el mismo Cristo con todo el poder en el cielo y en la tierra. Y yo le pregunto a usted, ¿puede Cristo hacer en la vida suya lo que es necesario hacer para que usted refleje la belleza y el carácter de Dios? ¿Puede o no puede? Veamos un pasaje más. San Mateo capítulo 26, versículos 63 y versículo 64. Me gusta leer la Biblia porque es el testimonio y el testamento de Dios. No son inventos del pastor Portes. Dice el versículo 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, ¿qué dice ahora? Sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Reconoció Cristo quién era Él? Sí, Señor. ¿Lo dijo y lo anunció? Sí, Señor. Cuando estaba recién casado, al final del primer año, tuvimos al primer bebé que tenemos en casa. Bueno, ya el bebé tiene 23 años. Yo enseñaba en la universidad de mi país, y vivía, de la Universidad Adventista de mi país, y vivíamos como a 2 millas de la universidad. Y en aquel lugar solía llover mucho. En un mes de mayo, que es cuando más llueve, comenzaron a caer unos aguaceros bien fuertes, torrenciales. No teníamos auto y hacía frío y empezó a llover. El chiquito, Andresito, comenzó con un problema de amigdalitis. Se le inflamaban las amígdalas y le daba una fiebre espantosa. Mi esposa y yo habíamos hecho un trato. Yo le dije, mira mi negra, durante el día tú cuida al bebé, pero en las noches, si el bebé se despierta, yo lo voy a atender, porque es injusto que tú lo atiendas de día y de noche también. De día está ocupada con el bebé y de noche tú no puedes dormir. Pues déjame atenderlo de noche y tú lo atiendes de día. Cada vez que el bebé se movía o hacía algo, yo me levantaba y yo lo atendía, lo arreglaba, lo dormía, lo que sea, y atendía a mi muchacho, porque también era hijo mío. Esa noche, compadre, hice toda la musaraña y no, ¿qué va? La fiebre igualita.
Le puse paños en el vientrecito, paños en la frente y nada. Hice todo lo que podía hacer y nada me funcionó. Dijo, bueno, déjame ver si mi esposa tiene algún otro secreto que yo no sepa. Y fui, la llamé, ella vino y empezó a bregar con el niño y ¿qué va? Le dio una sob, le dio esto, le dio aquello, nada. Y la fiebre, y la fiebre, y la fiebre. Ahora, ¿cómo saco a este muchacho lloviendo a mojarlo? Se me va a morir. ¿Me están entendiendo? Y después que intenté todo, entonces dije, espérate, aquí hay que hacer una llamada de emergencia al amigo de arriba. ¿Y qué hice? Le dije a mi esposa, ve, acuéstate, mi cielo. ¿Y qué tú vas a hacer? Ve, acuéstate. Pero gordo, hazme el favor, ve, acuéstate, mi negra linda. Y fue a la cama, acuéstate, se quedó sentada a ver qué era lo que iba a hacer. Me fui al cuarto del bebé y lo puse encima de la cama. Me arrodillé y empecé a orar. Y empecé a orar y a llorar de impotencia. Ya hice todo lo que yo podía hacer. Y el chiquito nada más se quejaba y me miraba. Y una fiebre fuerte. Oh, perdone, no teníamos teléfono en la casa. Celulares no existían en ese tiempo, así que déjese de eso, no había ni siquiera celular en ese tiempo. Y empecé a decirle a Dios, Señor, aquí está el hijo, que no es mío, es suyo, se lo dedicamos a usted. Mire la fiebre que tiene, ya yo no sé qué más hacer. No podemos sacarlo a la lluvia y al frío, se nos puede morir. Así que Padre Santo, a usted le toca ahora. Yo voy a orar y yo no me voy a parar de aquí hasta que este muchacho no se le quite la fiebre. Y cuando yo me levante, quiero ver el bebé sonriente, sin fiebre, llevárselo a su mamá para que él y la mamá duerman juntitos y esa mujer se esté tranquila porque la pobre está desesperada. Seguí orando y llorando, orando y llorando. Una pregunta, ¿no dice que Dios tiene todo poder y autoridad? ¿No dice Cristo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Terminé de orar, me levanté, estaba el chiquitín mirándome con su sonrisa, era un gordito fuerte, lo agarré, lo cargué, lo llevé a la cama donde mi mamá, donde mi esposa y le dije, mi negra, aquí está. Dice, ¿y qué fue lo que le hiciste? Digo, yo no le hice nada, yo lo que hice fue una oración. En mi desesperación le dije, Dios mío, aquí está. El chiquitín, por la gracia de Dios, se le fue la fiebre. Si usted lo ve ahora, tiene como 6'3", me lleva como 3 pulgadas. Y es una mole así, y jamás ha sufrido de la amigdalitis. ¿Tiene poder Dios? ¿Tiene poder Dios? Usted oyó una historia, yo podría pasar la noche contándole la maravilla que Dios puede hacer. Una de las cosas que le dije a Dios, Señor, yo quiero creer en usted, pero yo necesito creer en un Dios que es real, en un Dios que está vivo. Cristo dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Cristo está a la diestra de Dios. Cuando yo le pide a usted cada noche que se entregue a Jesús, yo no le estoy hablando en sentido teórico. Yo le estoy pidiendo a usted que le dé derecho a Dios sobre su vida. Es lo único que le estoy pidiendo. Lo único que Dios necesita es que usted le dé derecho sobre su vida. Cuando usted le da derecho a Dios sobre su vida, entonces el poder de Dios comienza a actuar en usted. Y mi pregunta en este momento es, ¿quiere usted darle derecho a Dios sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su casa, sobre su hogar, sobre su trabajo? ¿Quiere usted poner su vida en las manos de Dios y decirle a Cristo, Señor, que todo el derecho y el poder que usted tiene venga a mi vida también? Si la respuesta suya es sí, póngase en pie conmigo. Al ponerse en pie usted está diciendo, Señor, yo quiero darle derecho sobre mi vida. Usted tenga toda autoridad sobre mí. Que usted haga en mi vida lo que usted tenga que hacer y que a través de mí, Señor, los ángeles, los hombres y todo el universo pueda ver la belleza y la santidad de su carácter. Dios comienza en mi vida a hacer el cambio y la transformación. Ser cristiano, querido, significa conocer y amar a Cristo Jesús. Ponte en pie conmigo y de esta manera dile a Dios, Señor, le doy todo el derecho y toda autoridad sobre mi vida. Y a usted, amigo o amiga que nos escucha o que nos sigue a través de la radio, la internet o a través de la televisión, donde quiera que usted esté, si está en la casa o en la iglesia o en cualquier lugar que esté, le invito a usted también a que colocándose en pie, diga conmigo, Señor, le doy todo derecho sobre mi vida.
El enemigo ha tenido derecho sobre nosotros porque no hemos dado derecho a Dios. Cuando le damos el derecho a Dios, entonces, haciendo uso de nuestra voluntad, Dios se adueña de nosotros y empieza una nueva historia. Levanta la mano conmigo y juntos oremos a Dios. Querido Padre Celestial, nuevamente levantamos nuestras manos, reconociéndole como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Dueño. Sabemos, Padre Santo, que Cristo ganó esta autoridad y poder derramando su sangre en la cruz del Calvario. Sabemos que Cristo ganó el derecho para darnos salvación y vida eterna. Aceptamos la salvación en Cristo Jesús, aceptamos la vida eterna en Cristo Jesús, aceptamos a Cristo en nuestra vida y con Él aceptamos su autoridad sobre nosotros. Dios, no le prometemos nada, ni nos comprometemos a nada, pero sí le damos a usted derecho y autoridad sobre nosotros. Lo hacemos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén.